para que, bueno, se quede ahí lo que les iba a comentar. Bueno, como les decía, heredan muchas de las propiedades que ya vimos, y eso lo pudieron, por ejemplo, corroborar si pudieron revisar el material que les puse ayer. El día de ayer estuvieron revisando un poquito de sucesiones, ¿no? Vieron el concepto como tal de sucesiones, que básicamente es una colección de números, ¿no? Y en ese aspecto o en ese contexto, pues, por ejemplo, si lo relacionan con lo que han estado viendo en Python, es muy similar como trabaja con los valores, ¿verdad? Python podemos tener listas, podemos poner tuplas, y básicamente lo que tenemos es una colección de números. Bueno, una colección de objetos en general para programación. Aquí tendremos una colección de números, ¿no? Y esa colección lo que nos va a interesar es poder ver cuál es su comportamiento, ¿no? Se van acercando a un número, no se van acercando a ningún número, crecen infinitamente o en algún momento dejan de crecer. Tenemos que tenerlos acomodados, y teníamos diferentes tipos de sucesiones, ¿no? Como también pudieron ver, tenemos las sucesiones aritméticas, que vieron que tienen un comportamiento, van siempre agregándose como un mismo factor, y tenemos lo que le llamamos las sucesiones geométricas. En ese aspecto vamos a retomar esos puntos. De todos modos, yo los voy a volver a definir, nada más para que quede más claro, pero es la idea, ¿no? De lo que vamos a seguir trabajando el día de hoy. Eso nos va a servir porque en algún punto, no sé, para los que ya lo hayan trabajado un poquito esta parte de integrales, pues tenemos que ver, ¿no? Cómo podemos, vamos a empezar ese nuevo tema, definir una cosa completa, como podría parecer una cosa completamente distinta a lo que habíamos visto con derivadas. En derivadas estuvimos viendo cómo podemos describir el comportamiento de una función de diferentes formas, y ahora, aunque parezca, les digo, aunque parezca que es un tema desconexo, vamos a ver, el lunes comenzaremos a ver cómo podemos calcular áreas bajo la curva, ¿no? Digo, ahorita nada más lo voy a dejar así, para lo cual necesitamos hacer unas cuantas sumas, ¿no? Que vamos a empezar a revisar el día de hoy. Y eso, digo, de primera mano podría parecer diferente, ¿no? Porque también habíamos definido la operación inversa de la derivada, y entonces cualquiera de ustedes podría preguntar, bueno, ¿qué tiene que ver la operación inversa de la derivada con una área bajo la curva, ¿no? Con estas sumas que vamos a empezar a ver, ¿no? Y eso, afortunadamente, tenemos el teorema fundamental del cálculo, que nos va a servir para fundamentar bien cómo podemos hacer esta conexión, ¿no? Nada más ahorita empezamos a definir estos conceptos para ya que los tengamos, entonces hagamos la conexión, ¿no? Pero primero es importante tener estas sumas definidas, ¿no? Entonces, para lo cual vamos a definir primero, ya que tenemos el concepto de sucesión con todas sus propiedades, vimos que podemos calcular límites, vimos que el límite hereda directamente las propiedades como tal de lo que vimos de funciones. De hecho, en algunos cursos, bueno, tuve la posibilidad, por ejemplo, ingeniería no, en el Politécnico, la carrera de física que dan allá, empiezan a estudiar las funciones más bien pensando en sucesiones, y pueden encontrar libros completos de series y sucesiones, donde hacen toda la aproximación. Nosotros empezamos a estudiar funciones, vimos el límite de las funciones. Ellos, de manera análoga como lo hicimos con funciones, lo hacen con sucesiones. Empiezan toda esta aproximación a la teoría que ya revisamos con sucesiones, y ya de forma relativamente natural, así como fue con funciones, llegan al concepto de límite, y entonces ahora pueden pasar a ver derivadas y otro tipo de cosas, ¿no? Son muy, muy importantes en la historia de las matemáticas, de la evolución de las matemáticas. Es muy importante estudiar estos entes, ¿no? Estos conceptos que ya ustedes comenzaron a ver. Pero bueno, antes de retomar ese tema, bueno, de comenzar ese tema, déjenme, voy a hacer un último problema de lo que también estuvimos revisando la sesión pasada, que fue este tema de antiderivadas, ¿no? Todavía no tenemos una metodología muy buena o muy bien fundamentada de cómo obtener estas antiderivadas, pero bueno, ahorita por inspección decíamos, bueno, si yo sé que la derivada de un objeto se calcula de esta manera, bueno, con una operación de alguna forma inversa, con mi experiencia y todo eso, yo podría calcular, o bueno, obtener esta función que me regrese, ¿no? De tener la derivada a tener la función original, que ya veremos que se les conoce como primitiva, ¿no? Digo, tiene sentido pensándolo en que es la función antes de que se haga la derivación, ¿no? Por eso se le conoce como primitiva. Bueno, déjenme compartir mi pantalla ya para comenzar con esta parte. Y igual, ¿no? Trataré como siempre de terminar como por mucho 10:30, para que tengan tiempo de ahora sí respirar bien entre
bueno, estas dos clases y la que viene. También me estaba comentando Dolores ayer precisamente que de la práctica que van a tener el 13 y 14, no me acuerdo bien qué día les toca a ustedes ir, pero bueno, probablemente por ahí me dé una vuelta, pues para saber esta parte de también como ustedes aprender sobre las rocas que están en Ciudad Universitaria. Y bueno, siempre habrá algo que podamos aprender de esta carrera, bueno, ya enfocada bien a ciencias de la Tierra, ¿no? Pero bueno, ya nos veremos en su momento por allá. Entonces, como les decía, lo que queremos ahorita nada es como para recordar un poquito de lo que estamos haciendo antes de pasar a este siguiente tema, series y sucesiones. Estamos viendo cómo podíamos calcular la trayectoria, por ejemplo, cómo podríamos calcular la trayectoria de una partícula si nos daban su aceleración, ¿no? La vez pasada, por ejemplo, teníamos rocas que lanzaban arriba y conocíamos la aceleración que básicamente, bueno, conocíamos la única fuerza que actuaba sobre ellas, que era la aceleración de la gravedad o la fuerza de la gravedad, y con eso hacíamos toda la deducción, ¿no? De hecho, se puede sacar, se pueden deducir, yo me imagino que eso hicieron ya en física, todas las ecuaciones de la cinemática que conocen. ¿Cuál es el de y igual a y0 más b por t más un medio de g por, o menos, depende cómo lo hayan definido, un medio de g por t cuadrado? Se pueden deducir las fórmulas de tiro parabólico, de movimiento circular uniforme o acelerado, como lo quieran ver, que esto es un poquito más abstracto de ver, pero todas las fórmulas que ustedes conocen para trabajar los problemas cinemática son deducibles a partir de esto que estamos haciendo ahorita. Pero bueno, vamos a comenzar con este problema donde me dicen que tengo dada la aceleración en una dimensión, ahorita lo estamos viendo todavía, todo en una dimensión por simpleza, ¿no? Van a ver que cuando lleguemos a Mate 2, en algunos puntos, como ya ven que siempre hacemos esta conexión entre las matemáticas y la física, vamos a empezar a estudiar movimiento en dos dimensiones, para lo cual necesitamos, como ya supondrán, que lo habrán visto un poquito en física, la definición de vectores, y entonces ya podemos hablar de aceleración en el eje de las X o en el eje de las Y o en una combinación de los dos, ¿no? Pero ahorita vamos a dejarlo simplemente en una dimensión y entonces tengo la aceleración definida como 10 seno de t más 3 coseno de t. Entonces les pido determinar la trayectoria de la partícula si se les dan estos valores. S0, que vamos a tomar S la trayectoria, igual a 0, y S' de 2pi igual a 12, ¿no? Entonces, esos van a ser los valores que yo conozco. Ya saben que para resolver este tipo de ecuaciones diferenciales, porque en realidad ya estamos resolviendo ecuaciones diferenciales, necesitamos siempre tener condiciones iniciales para poder tener una sola solución. Si no, ya habíamos visto que tendríamos una familia de soluciones y nos interesa más quedarnos con una sola, ¿no? Entonces, de lo que nos da el problema, bueno, antes de pasar a eso, aquí les pongo las gráficas porque se me hizo interesante, por ejemplo, vean, yo grafiqué aquí, por ejemplo, la aceleración de esta manera, está en rojo, ¿no? Que está sobre el eje. Se ve aquí que este está oscilando alrededor de 10, este seno, y este coseno alrededor de 3, ¿no? Entonces un poquito va a incrementar, pero ahí tenemos las oscilaciones de la aceleración. Si yo graficara su velocidad, vería esta gráfica en azul, que vemos que pues además se eleva, ¿no? Pero tiene este comportamiento también oscilatorio. Pero lo interesante es, por ejemplo, si vemos el comportamiento de la trayectoria. Todavía no la sacamos la ecuación, pero ahorita llegaremos a ella. Pero si vemos la trayectoria, vemos que tiene este comportamiento. Entonces, ya no tiene ningún comportamiento oscilatorio, lo cual es como chistoso, ¿no? O sea, yo tenía una partícula que está moviendo en esta trayectoria verde. Si quiero calcular su velocidad, obtengo esta trayectoria en azul. Y si quiero calcular la aceleración, pues ya con esta velocidad oscilatoria, ya tendría una aceleración oscilatoria, ¿no? Pero se ve interesante cómo es que de tener un movimiento que, digo, se ve que tiene un poquito de curvatura, pero casi podríamos pensar que es un movimiento en una línea recta. Y tengo estas componentes de velocidad y aceleración oscilatoria, ¿no? Entonces se me hace interesante ese comportamiento. Se pueden explicar muchas cosas aquí. No voy a entrar tanto en detalle porque, bueno, nos podríamos perder de que ahorita solo quiero encontrar estas antiderivadas, pero se puede hacer mucho más análisis del tema como tal, ¿no? Pero bien, entonces, de esta aceleración o de la ecuación original que tengo, yo podría escribir que la derivada de la velocidad con respecto al tiempo es igual a 10 seno de t más 3 coseno de t, ¿no?
Y entonces vamos a obtener la antiderivada, que habíamos dicho que era la operación, o bueno, que era exactamente lo mismo que hacer una operación que me encuentre una función b tal que al derivar obtenga esto de acá, ¿no? Es decir, quiero obtener la antiderivada de, bueno, la antiderivada de la función de la derecha o la solución de la función de la izquierda, ¿no? Y esto de aquí, digo, para que me alcance el espacio, bueno, lo voy a poner abajo. Mejor ocupo esto para la trayectoria. Entonces yo podría poner que b, de hecho, b de t, es igual a la función que tengo que derivar para obtener el seno, ¿no? Entonces, tendría que poner menos 10 coseno de t. Y ahí ya vamos más o menos viendo, ¿no? Ya habíamos visto de las tablas que habíamos calculado, que se podía ver de esta forma. Digo, ahorita ya no las voy a citar porque, bueno, quedaron algunas clases, pero más o menos ustedes nada vayan viendo que se podría, si derivo coseno me queda menos seno y ya se cancela con este signo menos, ¿no? Y todo lo demás funciona igual, ¿no? Más, así, ¿qué función tengo que derivar para obtener el coseno? Esa se ve que es el seno, ¿no? Entonces, ya tengo mi antiderivada, pero tengo que considerar la familia, ¿no? De soluciones. Ahora, lo que hacemos es sustituir la condición inicial. Yo tengo que S', que sería mi equivalente a la B, yo podría poner que B de 2pi es igual a menos 10 coseno de 2pi más 3 seno de 2pi más C, y eso por el inicio tenemos que es igual a 12, ¿no? Entonces, esto de aquí, ya sabemos que seno de 2pi es igual a 0. Y esto de acá, sabemos que esto es igual a 1. Entonces, esto es igual a menos 10 más 0, lo voy a poner nada más para dejarlo claro, más C igual a 12, ¿no? Y entonces esto implica que C es igual a 22. Entonces ya conozco la expresión para la velocidad, por eso es que me queda tan arriba esta curva en azul, ¿no? Porque tengo que sumar un 22 para obtener la solución particular de la velocidad. Ahora, ya que tenemos la velocidad, otra vez tenemos que hacer el proceso inverso para, a partir de la velocidad, obtener la trayectoria, ¿no? Entonces, podemos definir ahora que la derivada de la trayectoria o de la posición con respecto del tiempo es igual a esto de acá, ¿no? Menos 10 coseno de t más 3 seno de t más 22. Entonces, eso va a ser ahora que S de t, aplicando la antiderivación, voy a tener qué función tengo que derivar para obtener menos el coseno. Entonces me va a quedar menos 10 seno de t. Entonces aquí la derivada de seno coseno ya tengo el signo negativo, ¿no? Más, o bueno, menos, ¿qué función tengo que derivar para obtener el seno? Pues sería menos 3 coseno de t, ¿no? Más 22t, que ya sabemos que tenemos que multiplicarlo. Déjenme, me hago un espacito, nada más para que quede completo. Y aquí me quedaría más c, ¿no? Entonces ya tengo mi familia de funciones, de trayectorias, todas las trayectorias que podría incorporar esta función. Y entonces aquí ya podría poner que S de 0 es igual a menos 10 seno de 0 menos 3 coseno de 0 más 22 por 0 más c, ¿no? Y esto es igual a 0. Entonces, esto de aquí, seno de 0 sabemos que es 0. Coseno de 0 sabemos que es 1. Entonces esto me va a quedar, y bueno, coseno, digo 22 por 0, 0, ¿no? Entonces me va a quedar menos 3 más c es igual a 0. Por lo tanto, c es igual a 3.
Déjenme nada más para que no haya confusión. Posterior aquí, déjenme, lo voy a llamar C1 para diferenciarla. Va a ser la primera constante que sale de la integración. Digo, perdón, de la antiderivación. Porque me define la primera familia de soluciones. Y esta le voy a llamar C2, ¿no? Nada más para tenerla diferenciada. Y entonces ahora sí, S de T es igual a, aquí está, menos 10 seno de T menos 3 coseno de T más 22T más 3. Esta sería la ecuación general, bueno, no es cierto, la ecuación particular de esa trayectoria para esas condiciones iniciales dadas. Si se fijan, es relativamente sencillo de momento, aunque todavía no tenemos una metodología muy clara para obtener estas antiderivaciones, ¿no? Nada más estamos pidiendo, a ver qué tengo que derivar para obtener lo que ya conozco y cosas por el estilo, ¿no? Queremos llegar a esa parte, ¿no? Que podamos tener una metodología más explícita, más exacta, para obtener estas antiderivaciones. Pero, se fijan, aquí resolvimos una ecuación diferencial de segundo orden, ¿no? Si quieren, sí, sencilla y lo que quieran, pero sigue siendo una ecuación diferencial de segundo orden, que van a ver que, bueno, los que llegan ecuaciones diferenciales, que no es tan trivial, ¿no? Lo que acabamos de hacer. Bien. Creo que no queda dudas con esto, ¿no? Es más o menos la metodología como tal sencilla, nada más es haciendo los procesos y calculando o bueno, sustituyendo los valores iniciales, ¿no? Creo que eso no hay mucho problema. Como tal, nada más era por definir este concepto de antiderivación, ¿no? Luego ya ahondaremos un poco más en él. ¿No hay dudas de esto? Más o menos sí quedó claro el proceso que llevé para llegar a esa SDT. Sí, profe, el proceso sí. Sí, todo Dale. claro. Pero tengo una duda, profe. Sí, dime. Bueno, no es el proceso, pero usted usó para para la posición o el desplazamiento, la S, o sea, Ajá. derivada de S. Entonces, es que también hemos visto así en física y pues quería saber por qué se usa la S. Sí, esa es una mala maña, que sí, que bueno que lo preguntas, porque luego hacemos eso, digo, ya ven que yo en la entrada de formación soy físico y entonces luego traigo las malas mañas que viene de carrera. Lo que pasa es que luego utilizamos la S como para hacerlo más general. Por ejemplo, si les ponemos en X, que siempre fue la derivada de X con respecto a T, ustedes podrían pensar en algún punto a la larga, que es que el movimiento siempre va a ser sobre el eje. O podrían pensar, si le pongo Y, la derivada de Y con respecto de X, pensando que es como estamos más acostumbrados luego a trabajar, como con derivadas, que el movimiento siempre va a ser sobre Y, estamos viendo el cambio en Y con respecto de X. Y eso, para intentar hacerlo un poco más general en física, también en matemáticas se llega a ocupar, se utiliza la S, ¿no? Ya es por convención, ¿no? Utilizamos cualquier letra, pero la S ya es como por no sé, por historia que se utiliza, ¿no? De forma, déjenme los pongo aquí, digo, esto va a ser un poquito más, ya lo entraremos un poco más en detalles en Mate 2 a lo mejor, de forma que yo, por ejemplo, pueda poner así, ¿no? Sí, ahorita, Moisés, nada más un segundo, nada más para terminar esta idea. Yo podría pensar en esta trayectoria completa. Esto le voy a llamar S de T, ¿no? Y ya no es una trayectoria que esté en el eje X, en el eje Y, es bien general, ¿no? También van a ver también en Mate 2, que se le llega a llamar como R. Digo, son de las, les digo, variables que se utilizan históricamente, pero aquí, por ejemplo, a S yo le hubiera podido llamar, no sé, no, D a lo mejor estaría feo porque se confunde con el operador, pero le podría llamar de cualquier forma, ¿no? Pero sí, se utiliza la S más que nada por ecuaciones históricas y para intentar denotar una trayectoria mucho más general, aquí solo fuera sobre el eje X o sobre el eje Y. ¿Sí? ¿Y ese quedó más claro? Ah, sí, muchas gracias. Ya, ahora sí, Moisés, ¿qué pasó? Perdón, ¿por qué habíamos dicho que era 22? Perdón, no recuerdo. Aquí, por ejemplo, yo parto de esta condición inicial, C1 igual a 12, y cuando aplico estas condiciones me va a quedar que tengo el menos 10 de este lado. Entonces nada más lo pasé sumando del otro lado y ya me queda C1 igual a 12 más 10 de que lo pasé del otro lado y ya me quedó entonces el 22 acá. Ok, ya. Gracias. Sí, está bien, digo, para que
lo tengamos bien claro así. Y ese 22 exactamente es lo, digamos, lo importante, pensándolo así, que me hace que el movimiento sea hacia arriba. Se fijan, ese pues va a seguir creciendo, ¿no? Para t igual a 1, para t igual a 2, ese siempre es creciente, ¿no? A diferencia de los otros que están oscilando, uno alrededor de 3, otro alrededor de 10, si quieren, pero 22 para, no sé, imagínense, para 2pi, que apenas voy a completar una oscilación, ya tengo que multiplicar ese 22 pues por 6, ¿no? 6 y algo, ¿no? Entonces, esto es lo que me está haciendo que crezca rápidamente, ¿no? Pero, bueno, ese ya les digo, es otro boleto, ¿no? Y esto también ya llegaremos, ya llegaremos. Esto está también muy interesante cómo podemos ver estas trayectorias más generales, porque además una de las cosas que quiere la matemática siempre, que bueno, lo he intentado yo mencionar un poquito, a lo mejor no se puede ver todavía porque estamos siempre en una dimensión, pero lo que vamos a querer en las matemáticas es que las definiciones que damos aquí se conserven, por ejemplo, ahorita en una dimensión, luego, como lo vieron en física ya, en 2 dimensiones, luego esto que lo podamos llevar a 3 dimensiones, que en algunas ocasiones es un poquito más difícil de dibujar, pero todavía es dibujable. Pero no nos detenemos ahí, ¿no? Que lo podamos llevar a 4 dimensiones, a 5 dimensiones, a 11 dimensiones, que es, como habrán escuchado algunos curiosos, la teoría esta de cuerdas que se tiene, pues es una teoría que funciona en un espacio de 11 dimensiones. Obviamente, para trabajar en esos espacios tenemos que tener todo bien fundamentado, porque o sea, la cosa de la física es que todo está fundamentado en matemáticas, son la herramienta que nos permite hacer aterrizar todos los conceptos, ¿no? La física en algún punto, si lo han visto, ya digo, ya me estoy yendo por las ramas, pero nada más para terminar esto, la física en algún punto podría ser muy filosófico si no lo dejamos con matemáticas. Y lo cual está muy bien, si se fijan con el desarrollo de la mecánica cuántica, toda la física cuántica, y ese es el problema que ha tenido esta teoría, empieza con cosas muy filosóficas porque no las podemos ver. Intentamos utilizar las matemáticas para aterrizar y que todo tenga sentido y que no pensemos que andamos ahí vibrando y que ustedes pueden decirle al universo que, no sé, la ley del secreto, que ya ni me acuerdo cómo dice, ¿no? Pero bueno, ese tipo de cosas es lo que se queda muy filosófico. Y las matemáticas, pero obviamente todo eso está fundamentado porque necesitamos tener estas definiciones de espacios de muchas dimensiones que no podemos visualizar, pero eso, bueno, no lo puedo visualizar, no puedo ver a lo mejor el objeto aquí, una esfera de 10 dimensiones o de 11 dimensiones, pero yo sé que como cumple todas estas ecuaciones, está comportado, puedo calcular su volumen, lo que sea que signifique un volumen de una esfera de 11 dimensiones, o vamos a dejarlo de 5 o de 4 dimensiones, ¿no? De todos modos ya no lo podemos visualizar. Un objeto de 4 dimensiones no lo visualizamos, ¿no? Pero bueno, de todos modos podemos trabajar una trayectoria en un espacio cuatrodimensional, matemáticamente hablando, no físicamente hablando, igual, ¿no? Podríamos definir una trayectoria como esta, en 4 dimensiones, pues por lo menos matemáticamente, ya quién sabe qué significa físicamente, ¿no? Pero es lo que nos interesa, por eso es que es importante poder entender esto ahorita en este nivel y luego llevándolo es como la idea, ¿no? Lo llevamos a Mate 2 y Mate 3, que ya es estudiar en 3 dimensiones, que es donde vivimos, y un poquito de generalizaciones hacia otros espacios, ¿no? Pero bueno, eso nada más era como para terminar esta idea de lo que estamos viendo, porque es importante conocer esta antiderivación, que luego ya veremos cómo trabajar con ella. Pero antes, como les decía, necesitamos tener una herramienta para fundamentar todo lo que vamos a ver, ¿no? Entonces, en ese contexto, ustedes estuvieron viendo las sucesiones, que ya vieron que, bueno, la sucesión es algo muy sencillo, como les decía, una colección de puntos bien ordenados, que podemos trabajar con ellos. De hecho, lo que si se fijan en los videos, lo que más estuvieron haciendo es intentar encontrar esta enésima componente, ¿no? De forma que yo pueda, si tengo 1, 5, 20, 200, lo que sea, los números, bueno, ¿cómo podías tú escribirlo de forma general, no? Y es lo que estuvieron viendo, pudieron ver que los interesaba algo en algunas ocasiones calcular los límites, es decir, este objeto general que ya encontré, hacia dónde tiende, y eso es lo que vamos a hacer. Ahora, lo que hace con las series es, tomamos este mismo objeto que tenemos de sucesiones y ahora lo sumamos. Y entonces una serie infinita va a ser la suma de una sucesión de infinita de números. Y si se fijan, pues aquí ya se denota de esta manera. Teníamos el AN entre corchetes para denotar la sucesión. Aquí, de momento, déjenme nada más le escribo así, ¿no? Entonces, una serie infinita va a ser este objeto, ¿no? A1 más A2 más A3 más tal, hasta AN. Aquí lo denotamos nada más para poner el enésimo término, como ya lo vieron. Pero en realidad, como es infinita, se sigue. Vamos a tener siempre que podemos continuar, ¿no?
Y el problema es, para trabajar con estas series, es que necesitamos desarrollar métodos para poder obtener el valor de la serie. Si tuviéramos una sucesión, una sucesión de, no sé, 1 millón de números que queremos luego sacar la serie, pues a lo mejor nos tardamos, y ahora con las computadoras a lo mejor nos tardamos menos, pero podemos hacerlo, ¿no? 1 millón, 10 millones, 5 millones, aunque sea un número finito, aunque sea muy grande, se podría llegar a hacer esta suma. El problema es cuando tenemos un número infinito, ahí ya no podemos, bueno, podríamos dejar toda la computadora sumando todo el tiempo y no terminaría, ¿no? Porque sí, exactamente infinito. Entonces tenemos que ver cómo podemos hacer algún artificio matemático para obtener la suma de estos, de todos estos valores, ¿no? Para lo cual entonces decimos, bueno, vamos a empezar a ver cómo se comporta. Por ejemplo, yo podría tomar los primeros dos números, los primeros dos términos de la sucesión y sumarlos. Luego los primeros 3, los primeros 20, los primeros 1 millón si quieren, ¿no? Y ver cómo se está comportando. A lo mejor eso me va dando una idea de cuál es la tendencia de la suma y a lo mejor me podría dar. Para hacer eso, entonces definimos lo que es la enésima suma parcial. Yo la podría definir, esto nada más es un concepto general de suma, nada más como los podemos ver, pero yo podría ahora etiquetarla, ¿no? Vamos a decir que si yo sumo los primeros n números de la sucesión, o sea, la serie, los primeros n términos, entonces la voy a escribir así, y se le llama la enésima suma parcial, ¿no? Por obvias razones, ¿no? Estoy sumando los primeros n términos, y se le llama parcial porque no estoy considerando toda la suma completa, ¿no? Y así lo podríamos ir haciendo, ¿no? Y luego ver qué pasa cuando esos términos se va haciendo más grande, ¿no? Así ya podemos intuir. Por ejemplo, nada más como para ir viendo esto, aterrizando esto, tenemos esta serie ya escrita como serie. 1 más 1/2 más 1/4 más 1/8 más 1/16. Y que se sigue, ¿no? Y entonces esto lo podemos ir viendo cómo se comporta. Por ejemplo, si yo voy poniendo las sumas parciales, yo podría poner la primera suma parcial, la segunda, tercera, hasta la enésima. Aquí directamente puedo poner 1, bueno, la enésima suma solo es la primera suma parcial solo es el primer término, luego la segunda suma parcial ya sería 1 más 1/2, que se ve claramente si tomo aquí 2/2 más 1/2, sería 3/2, igual acá, ¿no? Aquí puedo tomar 4/4 más 2/4 más 1/4, pues ya 4, 5, 6, 7/4, y así puedo ir aproximando. Si yo voy graficando, puedo hacer la gráfica de dos formas aquí. Bueno, este no corresponde mucho al valor que vamos a llegar porque está alrededor de este valor, pero esa es la idea, ¿no? Primero sumamos un pedazote, luego sumamos un pedacito más chiquito. Primero sumé 1 completito, y luego sumé 3/2, luego sumé 7/4, luego así me voy, ¿no? Entonces voy sumando pedacitos a lo mejor más chiquitos, y de una forma que en algún punto voy sumando cosas tan pequeñitas que a lo mejor no se puede distinguir entre unas y otras, pero sigo sumando, ¿no? A lo mejor casos muy chiquitos, pero sigo sumando. Este comportamiento sería como visto en 2 dimensiones, que esto nos va a ayudar un poquito porque obviamente, como les decía, que heredamos las propiedades que ya habíamos estudiado. También este concepto de límite, en el que vamos a llegar en algún momento, pues se puede definir a través de épsilons y deltas, como vimos en funciones, ¿no? Entonces yo podría ir sumando, y a lo mejor en algún punto estoy sumando cosas tan pequeñitas que ya su contribución va a ser muy chiquita, aunque sigan contribuyendo, y nos estamos acercando asintóticamente, en este caso, a este valor, aunque, bueno, para esta suma, pues más que nada, a lo mejor lo podría cambiar por un 2, ¿no? Que es lo que queremos. Pero bueno, ese es como el comportamiento que queremos, ¿no? Entonces, si se fijan aquí, por ejemplo, de este comportamiento que tengo aquí, lo difícil que es lo que estuvo haciendo, bueno, el muchacho que hace el video de sucesiones, ¿cómo podemos ver esa enésima suma, ¿no? Para lo cual dice, bueno, aquí por ejemplo yo tengo 1, luego el sumo 1/2, luego ya empiezo a sumar 1 por 2 por 2, por ejemplo, y luego el que sigue, que es 1/8, 1 por 2 por 2 por 2, bueno, en 3 veces el 2, y así, ¿no? Entonces dice, bueno, el primer término no tiene 2, entonces a lo mejor si yo quiero sumar le quito el primer término, ¿no? O sea, por ejemplo, aquí pone el denominador como 2 a la n-1, ¿no? Porque de esa forma cuando pongo para S1, es decir, para A1, voy a tener que aquí 2 a la 1 menos 1 es 2 a la 0, y ya sabemos que cualquier número elevado a la 0 es 1, ¿no? Y lo mismo aquí me parecería 2 a la 1 es 2, menos 1, 1, ¿no? Entonces ya con eso recupero este valor 1. Y luego ya vemos, y luego ya tengo un buen comportamiento. Ya tengo, para la segunda posición voy a tener n igual a 2, entonces me va a quedar 2. A la 2 menos 1 es 1, ya tengo el 1/2, y aquí igual, ¿no? 2 a la 1 es 2 también, 1 tal, ¿no? Digo, 2 a la
Así, o sea, la 2 menos 1, ¿no? Entonces aquí se ve cómo se va llevando la sucesión o la sucesión de términos que ahora estoy sumando, ¿no? Entonces lo podré reescribir aquí. Y aquí lo único que hacemos es simplificarlo como para que sea más claro el concepto que les di de que nos vamos acercando a este valor. Por ejemplo, aquí podríamos tomarlo como que es 2 menos 1, luego es 2 menos 1 medio, esto me da exactamente el 3 medio. Digo, este nada más es como notación, esto no se preocupen, esto no es algo que tuvieran que ustedes trabajar generalmente, nada más para que se visualice de mejor forma. Y así se ve, ¿no? De forma que, por ejemplo, que ya es un poco más fácil de ver, ya lo podrían simplificar y me queda 2 a la n entre 2 a la n menos 1, me va a quedar 2 menos 1 entre 2 a la n menos 1, ¿no? Entonces, este es con el término de la enésima suma parcial. Si fijan, pues es lo que estuvimos construyendo. Estas son las sumas y ya nada más las reescribimos de esta forma, ¿no? Y entonces ahora sí yo podría decir, bueno, yo ya sé cómo se trabaja con límites. Cuando n tiende a infinito, entonces yo puedo aplicar el límite de una constante que es 2, yo sé que es 2 mismo, y el límite cuando n tiende a infinito de 1 entre 2 a la n menos 1, yo sé que esto va a ser 0. Entonces, todo parece indicar que cuando haga la suma infinita de términos, esto se va haciendo todavía más chiquito y nada más va a sobrevivir el 2. Entonces, es exactamente el comportamiento que les decía, vamos sumando términos más pequeñitos cada vez, pero todos tienden a 2, ¿no? En algunas ocasiones pueden oscilar, que suban o bajen, dependiendo de cómo sea el comportamiento, que tengamos ahí un número negativo al exponente, pero sigue siendo el mismo concepto, ¿no? Y aquí, como les decía, ¿no? También, por ejemplo, si queremos hacer este tratamiento de épsilons y deltas, lo que tenemos que hacer es, por ejemplo, si queremos encontrar un punto que difiera de 2, un número menor que épsilon, tú proponme que para qué n se cumple esta diferencia más chiquita, ¿no? Entonces yo, por ejemplo, podría tomar que este punto yo lo puedo poner a partir de este número, ¿no? Entonces de aquí para acá, yo voy a tener que entrar dentro de mi intervalo épsilon, ¿no? Y se trabaja exactamente igual como lo hicimos con las funciones. Digo, es otra forma de abordar los problemas. Podemos, como hicimos nosotros, estudiarlo desde funciones y ver todo ese comportamiento cómo se da, o podemos a través de sucesiones y luego las series ver cómo se va comportando esto. No es exactamente lo mismo. Se puede aportar el concepto de límite de las dos formas. Bien. Entonces, bueno, eso que les digo del enésimo término, cuando n tiende a infinito, eso es 0, y entonces esto es igual a 2, ¿no? Como les había comentado ya, ¿no? Y es lo que vamos a querer hacer con las series, que nosotros podamos ir viendo cómo las trabajamos para encontrar hacia qué valor tiende, ¿no? Y eso, bueno, ahorita les comentaré una historia que igual, a ver si alguien nos las puede compartir el día de mañana. Como se imaginarán, esto nos va a llevar en algún punto a la famosa historia de Gauss, ¿no? Que Gauss se supone que era un matemático muy bueno en la antigüedad. Bueno, de hecho sí era muy bueno, tiene un montón de teorías. Pero cuenta la historia que cuando era muy niño, que era muy inquieto, pues obviamente porque era muy inteligente, se aburría en las clases. Entonces, que su maestra le dijo, vamos a contar para que te entretengas los números naturales del 1 al 100. Y se supone que en ese momento, le digo, así va la historia, y no está fundamentada en nada. Entonces él rápidamente llegó a la conclusión de cómo obtener esa solución, ¿no? Entonces, bueno, esa nada más se las dejo ahí, por eso es cosas de las que vamos a estudiar. A ver si alguien nos puede contar el lunes la historia completa, si alguien ya se la han contado, ¿no? Pero bien, entonces de todo esto que hemos platicado ya como a forma de resumir, entonces tenemos una sucesión de números dados por AN y queremos escribirlas ahora como una serie infinita, ¿no? De esta serie podemos definir ahora las enésimas sumas parciales de esta forma, ¿no? Entonces puedo poner S1, S2 hasta Sn. Y aquí, por ejemplo, podemos introducir esta notación. Esta notación es muy cómoda porque nos va a permitir escribir todo esto de forma más compacta. Y aquí, bueno, también como un pequeño paréntesis, eso es la notación sigma, ¿no? Así se le conoce, ¿no? Sigma de la letra como tal. Y digo, nada más como igual, unos detalles, no sé, detalles históricos, como quieran verlo. Muchas ocasiones se conoce este operador como sumatoria y oficialmente esa palabra no existe, ¿no? Entonces, generalmente, o sea, la forma correcta de decirlo es una suma de n términos o una suma infinita o la suma de a términos, como lo quieran ver. Se supone que
sumatoria no es una palabra correcta, digo, no pasa nada si la ocupan. Yo he tenido un montón de profesores que la ocupan y ya históricamente también ya se ha quedado, ¿no? Pero oficialmente ya nada es como para dejarlo. La palabra correcta es sum. Y digo, y este problema viene de las traducciones que han existido. No sé si han visto libros en inglés, que así textualmente como lo ponen en los libros, ponen sumation. Entonces yo creo que el traductor dijo, bueno, si me pone suma como sum, y ahora me pone sumation, pues yo lo traduzco como sumatoria, ¿no? Y entonces de ahí vino el problema y se siguió, ¿no? Pero bueno, en realidad nada más era como un poquito de pues, antecedentes, no sé. Entonces lo podemos escribir de esta manera, y esa es una notación muy compacta y muy cómoda, porque si fijan tenemos varias cosas. Por un lado podemos poner el término késimo. Aquí le pongo késimo para dejar la n guardada para el límite superior de la suma. Aquí voy a tener la suma de los n primeros términos, es la enésima suma parcial, ¿no? Entonces, como este es un índice, un contador mudo, yo puedo poner cualquier cosa. Generalmente se denota por K, por I, por J, son como teóricamente los números que se acostumbran, ¿no? Entonces tengo la suma desde K igual a 1 hasta N de AK, ¿no? De esa manera, cuando pongo K igual a 1, tengo A1 más K igual a 2 más A3 y así hasta AN, ¿no? Que exactamente con eso recupero todo esto. Y les digo, es muy cómoda, útil esta notación, porque me está diciendo de dónde, así muy claramente yo puedo ver de dónde empiezo, dónde termino y sobre quién estoy asignando este operador de suma, ¿no? Y ya podría yo recuperar de aquí muy fácilmente llegar acá, ¿no? Entonces, en algunos problemas, por ejemplo, se les pediría eso, ¿no? Digo, aquí todavía no hago la tarea, no sé si lo vamos a hacer, pero podría hacer eso, ¿no? Que yo les dé varios valores, 4 o 5 valores, y que me digan ustedes la notación sigma para esos valores que les doy, ¿no? Y ustedes ya tendrán que ir viendo cómo la reescriben para tener el enésimo término y escribirlo con sus límites inferior y superior muy claros. Y vamos a ver, bueno, más adelante, más claramente, a lo mejor en cursos superiores, van a ver por qué es muy útil tener bien claros los límites, ¿no? Para su curso de Mate 4, los que vayan a llevar Mate 4, hay una forma de resolver ecuaciones diferenciales muy fuerte, que es resolver por sumas por series de potencias, que le conocen, ¿no? Series de potencias. Entonces, es la forma en que se trabaja, ¿no? Y hay muchas otras cosas, ¿no? También vamos a llegar en algún punto, espero que nos dé tiempo, a ver cómo definir la serie de Taylor. La serie de Taylor también nos ayuda a representar funciones de forma más sencilla. En algunas ocasiones ya vimos una forma muy particular de la serie de Taylor, que es esta linealización que vimos, pero se puede continuar, ¿no? Y hay otra más importante, por ejemplo, bueno, más importante en cuestiones de lo que abarca, pues se puede resolver, la serie de Fourier. La serie de Fourier también es algo muy importante porque de entrada, así nada más como también contexto histórico, básicamente los afinadores que han visto, por ejemplo, para los músicos, los afinadores se basan en la serie de Fourier. La serie de Fourier hace la descomposición de un sonido, el que sea, en sus armónicos. Y entonces ya puedes decir, mira, tú tienes una nota en esta frecuencia y ya te quieres mover, si quieres, bueno, ya es cosa tuya, ¿no? Ya es cosa de músicos, pero a través de la serie de Fourier nosotros podemos hacer la descomposición y podemos hacer muchas cosas muy fuertes en física, en matemáticas, en ingeniería, en electrónica, es muy utilizada, ¿no? Todo se basa en serie, ¿no? Y para escribir una serie necesitamos esta notación de suma o la de sigma, ¿no? Bien, entonces ya con esta notación que tenemos, entonces podemos ver más claramente el contexto del límite. Por ejemplo, nosotros podríamos ahora escribir que la suma, la enésima suma parcial, denotada por esto, que la puedo escribir con esto, es igual a L, quiere decir que la suma tiene un límite, es decir, que no diverge o que es convergente, es decir, que se aproxima a un valor particular. Y eso es lo que nos va a interesar para saber cuando una suma es convergente o no, o para saber si podemos calcular su límite. Entonces, pues, si fijan, sí tiene muchas opciones. Y algo que también va a ser importante es que, bueno, como les decía, que podemos utilizar un cierto valor para n, por ejemplo, o podemos utilizar k, ¿no? Nada más para que lo tengan en consideración, que son índices mudos, ¿no? Bueno, ya se me está yendo un poquito el tiempo, pero bueno, vamos a ver entonces, ya que tenemos bien definidas las series como tal, como un ente de estudio, vamos a ver unos casos particulares que nos pueden ayudar también a entender su comportamiento. Son casos muy particulares
existen una infinidad de tipos de series, algunas no son tan fáciles de encontrar el enésimo término, pero hay unas que sí. Por ejemplo, tenemos la serie geométrica y la serie aritmética, como ustedes ya lo vieron en el caso de sucesiones. Vamos a empezar con la serie geométrica porque tiene un poquito más de, bueno, es un poco más compacto, más fácil de trabajar para encontrar el enésimo término o la suma parcial que la aritmética, pero las dos son sencillas, ¿no? Por ejemplo, en el caso, como ustedes ya lo vieron, la serie geométrica ahora, en lugar de la sucesión, se definiría de esta manera. Voy a poner A más A que multiplica a R más A por R cuadrada y así hasta AR a la n menos 1, por ejemplo. Y eso entonces yo lo podría escribir con la notación sigma de esta manera, ¿no? Desde n igual a 1 de A por R a la n menos 1 y la suma va hasta infinito. En este caso, A y R son fijos reales. Y obviamente lo único que pedimos es que A sea distinto de 0, ¿no? Para que tenga sentido esa suma. Algo que también quería comentar es esta notación que tengo aquí, ¿no? Y se fijan, si yo hago la expansión de esta que tengo acá arriba y de esta que tengo acá abajo, me da exactamente los mismos valores que tengo acá. Entonces, algo importante que tiene este tipo de notación es que no es única. Depende de cómo yo la inicie o cómo la defina, ya va a ser cómo se va a comportar. Por ejemplo, aquí, si empiezo en n igual a 1, entonces puedo poner A por R a la 1 menos 1, es solamente A a la 0 es 1, entonces nada más me queda A. Pero aquí igual, entonces, más bien, si yo no quiero que R quede a la n menos 1, sino que quiere a la n, bueno, pues réstale 1, y entonces mejor empieza tu suma en n igual a 0. Y entonces, cuando n es igual a 0, me voy a tener A por R a la 0, voy a tener otra vez A, y vuelvo a tener el primer valor, ¿no? Y lo mismo ya para el segundo valor, voy a tener para n igual a 2, A por R a la 2 menos 1 es A por R, igual acá ya para el segundo valor, que sería 1, n igual a 1, voy a tener A por R, y así nos podemos ver, ¿no? Entonces, algo que es importante es que podemos utilizar diferentes notaciones para sigma y tener exactamente la misma serie. Y eso nuevamente, eso va a ser importante cuando estén trabajando con ecuaciones diferenciales, porque en algunas veces tienen que trabajar con las series por separado y quieren juntarlas. Para poder sumar dos series, como se imaginarán, pues necesitamos que partan del mismo valor, ¿no? Yo no puedo sumar el primer término de esta serie con el enésimo o con el tercero término de esta serie porque sería un despapalle, ¿no? ¿En cuál voy? Entonces, más bien intentamos que las dos series empiecen en el mismo valor y entonces voy sumando uno a uno de los dos términos, ¿no? Y ya, tengo varias propiedades que tienen las series, ¿no? Digo, nada más como para que vayan viendo la importancia del estudio de estas cosas, ¿no? Y entonces, bueno, ya que tenemos esa notación, también hay que considerar que R puede tener varios comportamientos. Por ejemplo, puede ser R igual a positiva, R positiva, o puede ser R negativa. En este caso, creo que es algo que más o menos se puede ver claramente, que necesitamos que R sea menor que 1 para que la función o que la serie sea convergente, es decir, que R se va haciendo más chiquito, ¿no? Si pongo que R sea mayor que 1 al elevarlo a la n, eso se va a hacer muy grande y entonces ya la serie no va a converger. Necesitamos que siempre sea menor que 1, por tanto, pero el signo puede variar, ¿no? Puedo definirlo como positivo, por ejemplo, aquí me quedaría 1 más un medio más un cuarto, todos los positivos, y lo define el enésimo término como un medio a la n menos 1, o lo puedo definir como R igual a menos un tercio. En este caso me quedaría, por ejemplo, para n igual a 0, pues tengo un 1. Para n igual a 1, se mantiene el signo porque es impar, la potencia. Entonces me queda menos un tercio. Para n igual a 2, ahora me va a quedar un tercio positivo porque ahora es par la potencia y así, ¿no? De forma que se puedan ir intercambiando los signos, ¿no? No pasa nada, nada más tengo definida R de esta manera, negativa, o como en el caso pasado, R positiva, ¿no? Y una cosa importante, por ejemplo, interesante, es, digamos, cuando hace la diferencia, ¿no? Cuando R es igual a 1. Ya les comenté, cuando R es mayor que 1, es divergente, cuando R es menor que 1, es convergente, pero entonces, ¿qué pasa en 1? Pues si se fijan, cuando tomamos R igual a 1, me va a quedar esta enésima suma parcial. A más A por 1, más A por 1 al cuadrado, más, y es de esa forma que si hago la suma parcial, me queda N por A. Estoy sumando N veces A. Y se fijan, en este caso también vuelve a ser divergente. Entonces, forzosamente o no convergente, ¿no? Como lo quieran ver ustedes. Entonces, forzosamente necesitamos que R sea menor que 1 para tener esta convergencia de las series que pedimos. Bien, entonces, ahora sí, vamos a ver cómo podemos nosotros trabajar con las series geométricas, ¿no? Entonces, por ejemplo, la enésima suma parcial la puedo definir de esta manera.
Entonces yo voy a poner que Sn es igual a por AR cuadrada más AR a la n menos 1, ¿no? Usando la notación que utilicé inicialmente. Y esto, por ejemplo, nada más como para empezar a trabajar, le digo, bueno, ¿qué pasa si yo a este Sn que estoy denotando a mi suma parcial, la multiplico por R? Si multiplico por R del lado izquierdo, lo tengo que hacer del lado derecho para no alterar la ecuación, ¿no? Entonces me va a quedar ahora A por R cuadrado, A por R cúbica, así todos los términos, hasta el último término de la enésima suma, que me quedaría A por R a la N. Si ahora yo resto estos dos términos de estas dos sumas parciales, me va a quedar Sn menos R por Sn. Y se fijan, voy a sumar, bueno, voy a restar, perdón, A más AR más tal, menos AR menos AR cuadrada, menos AR cúbica. Y en ese caso, si se fijan, este con este se va a cancelar. Digo, si yo lo pusiera todo en una línea, podría ir viendo, ya que hago la resta, a ver, este con este se me va a ir, este con este se me va a ir, este con este que ya no escribí se me va a ir, y así me va a ir, y, por ejemplo, el término anterior a este ARN se me va a ir con este de acá. Y entonces yo podría nada más escribir que Sn menos R veces Sn es igual a A, que es el primer término que sobrevivió, menos el último término que sobrevivió acá, que es lo que estoy restando, ¿no? Entonces lo puedo escribir de esta manera, y entonces ya factorizando, aquí tengo Sn, aquí tengo Sn, aquí tengo A, aquí tengo A, pues yo los puedo factorizar, ¿no? Entonces me va a quedar Sn que multiplica a 1 menos R, y eso es igual a A por 1 menos R a la N, de forma que yo puedo escribir Sn igual a 1 menos R a la N entre 1 menos R. Y entonces ahí tendría que ver qué sucede, ¿no? Por ejemplo, como les decía, si tomamos R mayor igual a 1, esto de aquí va a crecer muy rápido y no va a converger la suma geométrica. Si tomamos que R sea menor que 1, entonces al tomar el límite cuando R está elevado a la N, cuando N tiende a infinito, entonces esto de aquí, este término que estoy señalando con la flechita, tiende a 0, por lo que ya habíamos comentado, y entonces la suma me va a quedar simplemente escrita de esta manera. Entonces yo si quiero denotar la suma en general de una serie geométrica, nada más tengo que identificar A y R y ya la puedo sustituir en esta fórmula. Ya sabemos que esta fórmula como tal me da la suma completa. Ya hasta aplicamos el límite, ¿no? Por eso es que nos quitamos este término de aquí. Cuando aplicamos el límite se nos fue el R a la N porque R era menor que 1, ¿no? Por ejemplo, en este caso, déjenme lo pongo aquí. En esta serie, por ejemplo, tengo escrito un noveno más un 27avo más un 81avo y así, ¿no? En este caso, por cómo está iniciando, yo ya podría ir haciendo similitudes. Digo, a ver, estoy empezando a trabajar con esto, ¿no? Quiero ver qué se parece a la que tengo. Entonces voy a tener que en el caso de A, tengo un noveno. Luego a ese noveno lo multipliqué por R, que me está dando un 27avo. Entonces parece que ser que R es igual a un tercio. Entonces, un tercio, ¿no? Entonces, de entrada yo puedo poner que A es igual a un noveno y R es igual a un tercio. Entonces, de la fórmula que yo tengo aquí, voy a poner que podría escribir el enésimo término, ya con lo que tengo identificado como la suma desde n igual a 1 hasta infinito, de un noveno que multiplica a un tercio a la n menos 1. Igual con esta notación que tengo acá. Y entonces ya, denotado todo, va a tener que esto es igual a A, que es un noveno, entre 1 menos R, que es 1 menos un tercio. Ya hacen la operación ahí con calma. Este me quedaría un sexto. Bien. Vamos a hacer, déjenme ver. Vamos a ver hasta aquí. Digamos nada más lo que estoy ahorita proyectando ya para que no sea tan pesado esto, bueno, de continuar y todo eso. Pero bueno, nada más ahorita, por ejemplo, ustedes, dada esta serie que tengo aquí, ¿cómo podría yo reescribirla o cómo podría yo verla como una serie geométrica? Es decir, dada esta, yo lo voy a bajar tantito nada más para que no me estorbe con lo que yo puse. ¿Cómo lo podría dar con la nota, con la notación de sigma? Y con base en eso, o bueno, también con lo que ya tiene, ¿quién sería mi A y quién sería mi R? Y ya con eso, entonces ahora sí que podríamos saber la suma de 5 menos 5 cuartos más 5 sextos menos 5 64avos. ¿A qué tiende, no? ¿Cuál es el valor de esa suma? Entonces ahí, por ejemplo, ¿quién me podría decir quién es A y quién es R, no? Para que yo lo pueda poner en el
en la notación de sigma. ¿Algo? ¿Alguien que se le ocurra? Aquí si se fijan, algo importante es que tengo, bueno, 5, como siempre al principio. Este parece ser que es mi A, y se mantiene. 5, 5, 5, 5. Y luego lo importante también que tengo aquí es que el signo se empieza a alternar. Tengo aquí positivo, negativo, positivo, negativo. Entonces parece ser que tengo algo elevado a la algo que tiene un signo negativo. Entonces yo, por ejemplo, nada más para poner la notación sigma, yo podría poner aquí 5, que es el A, así lo que queremos ponerlo como esta notación, con la que tenía aquí, digo, aquí la utilizo porque yo la tengo cerquita. Entonces tengo el 5 que multiplica a, en este caso, acá. Parece ser que es un cuarto al cuadrado, un cuarto al cubo. Entonces yo lo que podría poner es menos 1 entre 4 a la n, ¿no? Ahorita lo voy a poner a la n nada más porque no hemos acomodado los límites de la suma. Entonces, suponiendo, es más, vamos a poner los otros diferentes para que no utilicemos siempre el mismo signo. Suponiendo que queremos que este parta desde 5, como lo tenemos aquí, entonces quiero que esto sea 1 al principio, ¿no? Entonces vamos a ponerle, así como lo tengo, n igual a 0. Parece ser que funciona, ¿verdad? Cuando n es igual a 0, este es a menos un cuarto a la 0 es 1, nada más tengo el 5. Luego para n igual a 1 voy a tener que esto es igual a menos 5 entre 4. Luego para n igual a 2 va a tener que esto es igual a 5 con este positivo en 16, ¿no? Y entonces se ve que se cumple y esto lo puedo ver hasta infinito, ¿no? Y con relación a esto, ya que podemos ver el término general, yo puedo decir que A es igual a 5, R es igual a menos un cuarto y, por tanto, entonces la suma S es igual a, déjenme ver cómo, así, aquí la tengo, ¿no? Aquí la tengo. Entonces me va a quedar 5 entre 1 menos un cuarto. Entonces es igual a 5, 1 más un cuarto. Y ya, ahí se los dejo para que no dejarlo tan encima. Ya nada más es hacer la suma de aquí, ¿no? Entonces aquí me queda un cuarto más un cuarto, sería 5 cuartos. 5 entre 5 cuartos, pues ya se ve más o menos que a quién tiene eso, ¿no? Igual, aquí no estaba tan tardado y ya se los pongo, ¿no? El 5 entre 5 cuartos es igual a 4, ¿no? Entonces, de esa forma podemos ir trabajando con las series geométricas, ¿no? O sea, la idea es aquí nada más llevar la serie que se les da con estos términos, de aquí partimos, ¿no? Que puedan identificar los valores y con relación a estos valores, que ya puedan ustedes aplicar la fórmula, ¿no? Esa sería como la idea cuando está trabajando con series geométricas. Bien, vamos a ver un tema un poquito más, bueno, dos problemas un poquito más aplicados, nada más para que se vea también por qué es importante estudiar estas cosas, que sí se tiene, más allá de que nos permitan definir entes matemáticos, que también tiene una aplicación, ¿no? Por ejemplo, un problema clásico para resolver este tipo de series geométricas es pensemos que tenemos una pelota desde una cierta altura A y queremos calcular la distancia total que recorre con cada uno de sus rebotes. En este caso, por ejemplo, nada más para visualizarlo mejor, vamos a decir que recorre una distancia más pequeña que el rebote anterior en cada uno de los rebotes posteriores, ¿no? Entonces, partimos de A, luego rebota un poquito menos, rebota un poquito menos, rebota un poquito menos, pero queremos sacar estas distancias completas, ¿no? Esta distancia inicial, más esta distancia, y así, ¿no? Después del primer rebote, ya las distancias van a ser dobles, las alturas siempre se van a estar repitiendo el doble, ¿no? Entonces podríamos nosotros, por ejemplo, definir la distancia total como A, que es el primer valor que cae, que no se repite dos veces, más dos veces que va de bajada y luego va de subida, más bien al revés, ¿no? De subida y luego de bajada. Dos veces A por R, en donde R va a ser la cantidad que nos permite saber cuánto fue lo que rebotó, ¿no? A lo mejor un 70% se puede dar en porcentaje, o nada más se puede dar como un medio, o lo que quieran, ¿no? Nada más que nos está diciendo que el rebote es menor. Y luego igual, ¿no? Entonces ahora ya tenemos para el segundo rebote, tenemos el R,
por otra vez el R aplicado, ¿no? En el siguiente rebote, entonces lo podemos definir y 2 veces porque se vuelve a recorrer el camino 2 veces, ¿no? Entonces me va a ser 2 por A por R cuadrada y así nos seguimos, ¿no? De forma que, por ejemplo, este que tengo aquí, yo lo podría ver, yo podría factorizar un 2A por R, ¿no? Entonces tengo 2, perdón. Puedo poner 2AR que multiplica a 1 más, en este caso quedó 2AR cuadrada, entonces me va a quedar 2 más R más, en este caso 2 más R cúbica me quedaría R cuadrado y tal, así, ¿no? Entonces ahora sí, ya que tengo esto, ¿cómo podría yo verlo? Como una serie geométrica. Que con una serie geométrica habíamos dicho que el R estaba la potencia y luego tenía una A, ¿no? Una A que me estaba multiplicando. Podría yo tomar que eso A es completamente lo que tengo acá, el A más 2R, o el A es igual a 1, más bien. Podríamos tomarlo así. Este 2AR, vamos a dejarlo por fuera. Y esto de aquí ahora sí tengo mi serie geométrica. Tengo el valor A, que es 1, y a lo mejor yo podría tomar que tengo aquí mi R, ¿no? Que está multiplicando. Entonces me quedaría 2A por R, que multiplica a 1 entre 1 menos R. Así habíamos definido, ¿no? El valor de la serie, ¿no? Es lo que puse entre paréntesis es esto de acá. Yo sé que A vale 1 y R es mi factor que estoy repitiendo, ¿no? Entonces tengo eso de ahí y ya nada lo podría yo reescribir. Aquí se fijan, bueno, nada más. Perdón, aquí le puse RR. Entonces tengo ese 2AR, nada más lo pongo multiplicando a 1 entre 1 menos R, que es este factor que tengo acá, y esto ya, digo, ya nada más haciéndolo rápido, lo voy a poner el siguiente paso, ya ustedes quien lo terminan. 1 menos R más 2AR entre 1 menos R. Entonces digo, en realidad está A menos A por R más 2AR. Creo que se ve bastante claro, ¿no? Ahí a donde vamos. Menos AR más 2AR me va a quedar entonces A más A por R entre ese 1 menos R y ya. A que multiplica a 1 más R entre 1 menos R. Entonces ya, con eso ya tendríamos ahora sí, si nosotros conocemos el R, cuánto está rebotando, un tercio, un cuarto, 70%, 2/3 partes, podemos sustituir el valor de R y si conocemos también la altura inicial, ¿no? Esta A sería mi altura inicial de donde la solté, ¿no? Entonces, si fijan, bueno, podríamos conocer exactamente la distancia total recorrida. Ya, digo, a lo mejor aquí, por ejemplo, les ponemos que si A es igual a 6 metros al inicio y en cada rebote recorría nada más 2/3 partes del camino inicial o del camino anterior, entonces igual, solo sustituyen, tenemos aquí A, tenemos 1 más R entre 1 menos R, y eso es así, entonces me está diciendo que, por ejemplo, en este caso, la serie infinita de rebotes, que el camino que recorre después de esa serie infinita de rebotes, sea 30 metros, ¿no? ¿Cuál es? Bueno, ya nos da una idea de qué está sucediendo, ¿no? Y ahora sí, ya para terminar hoy, para que tengan tiempo de descansar un poco, fíjense que también podemos utilizar este concepto de serie geométrica para encontrar la forma fraccionaria de un número que se repite muchas veces, ¿no? Por ejemplo, vamos a suponer que tengo el número 5.232323, ¿no? Esa es una forma de denotarlo con la rayita arriba, ¿no? Entonces, el 5.23 con su rayita es una forma, esta es la forma de ponerlo, ¿no? Y si se fijan, por cómo tengo definido cada uno de estos valores, déjenmelos. No, bueno, los pongo con este, ¿no? Por ejemplo, este valor solito, y luego lo voy a poner por acá nada más para que se identifiquen cada uno de los puedo agarrar por pares, ¿no? Y entonces, por ejemplo, este lo puedo poner como un centésimo, 23 entre 100. Luego aquí, 23 entre 10,000, o 100 al cuadrado. Y así lo puedo ir viendo, ¿no? Entonces, de forma, este número de aquí, yo lo puedo definir como 5 más 23 entre 100, más 23 entre 100 al cuadrado, más 23 entre 100 al cubo, y así me sigo, ¿no? Y esto de aquí, por ejemplo, yo lo puedo factorizar, nada más para llevarlo. Ya saben, la idea es ahorita
llevarlo a la notación de suma geométrica para que ustedes puedan aplicar la fórmula que ya conocemos. Entonces aquí me quedaría 5 más 23 sobre 100, que multiplica a 1 más 1 sobre 100, más 1 sobre 100 al cuadrado, tal. Y eso de aquí, entonces, bueno, aquí no sé por qué lo puse tan así. Más, por ejemplo, podríamos poner, si quieren poner aquí el término enésimo, ¿cómo me quedaría? La suma de A, que en este caso, ¿quién sería, no? De los términos que tengo aquí, bueno, sí. Aquí podría ver que A es igual a 1, ¿no? Que multiplica a 1 entre 100. Ahí, bueno, quedó muy apretado a la n, ¿no? Con n igual a, bueno, no, es que aquí no me conviene poner esto así porque puede parecer que se está repitiendo la notación, ¿no? Pero ese es el término enésimo que lo podemos poner, ¿no? Déjenme lo dejo así nada más para guardar ese espacio. Y entonces aquí lo que sí podemos decir, ya que tengo identificado que A es igual a 1 y R es igual a 100, 1 entre 100, perdón. Entonces, esta suma, yo lo podría ver como S es igual a 1 entre 100, ¿no? 1 menos 1 entre 100. De igual, de lo que teníamos definido, la suma geométrica. Y entonces, esto de aquí yo lo puedo poner como 5 más 23 entre 100, que es esto que tenía acá abajo, más, o bueno, multiplicando al valor de la suma total, que es lo que estoy repitiendo varias veces. Y esto entonces me quedaría 1 entre, vamos a ponerlo, 100 centésimos menos 1 centésimo, me quedaría 99 centésimos, que eso lo puedo ver como 1 entre 0.99, ¿no? Que es el 99 centésimos. Eso pues ya haciendo factorización, si tengo el 99 centésimos con este 100 de acá, me lo puedo llevar, y entonces me quedaría esta expresión, y entonces ya puedo poner, yo simplemente, lo puedo sumar al 5 más 23, 99avos, y me va a quedar 518, 99avos. Métanlo en la calculadora nada más como para que estén seguros de todo lo que hicimos, y entonces 518 entre 99 les va a dar exactamente 5.232323 al infinito. Entonces, con esta metodología, pues podríamos ver, por ejemplo, vamos a dejarlo esto aquí para que se lo lleven de tarea, lo continuamos la siguiente clase. ¿Cómo podrían ustedes poner el 2.317, pero aquí el 17 hasta el 17 es el que se está repitiendo? Entonces aquí tendría este de aquí, ahí. Este de aquí. Entonces nada más lo que tienen que hacer es ese número, el 2.317, cómo lo reescriben y lo llevan a una notación de serie geométrica. Y podemos tener una aplicación, ¿no? Ya terminado estas tipos de series, vamos a ver las series aritméticas. Esta serie aritmética me interesa, bueno, por su comportamiento por un lado, por otro lado porque es una serie, pero aparte porque nos va a permitir ahorita para hacer esta escritura, perdón, que me quedó muy chueco, para poder escribir de esta manera, vamos a definir así muy rápidamente este concepto, ¿no? Que a lo mejor algunos ya lo conocen, pero vamos a ver un esbozo de ese concepto de fracciones parciales que nos va a servir mucho más adelante para resolver otras cosas, pero eso es interesante que lo podamos ver ahí. Entonces, bueno, terminados con las series aritméticas, nada más para que vean cómo se trabajan. Hablamos un poquito de lo que les había dicho que sí me interesa mucho, notar cómo podemos tomar diferentes notaciones para sigma y que estas notaciones tienen que dar exactamente el mismo valor de la serie. Y entonces ahora sí, nos podemos, ya que sabemos sumar cosas en muy gran escala, pues vamos a sumar otras cosas, por ejemplo, rectangulitos, que ya veremos exactamente, pero nos va a permitir eso, denotar o saber cómo podemos medir el área bajo una curva, bajo una función, y luego ya lo llevaremos eso a al siguiente contexto, que sería de la antiderivación, ¿no? Pero bueno, déjenme lo dejo hasta aquí, ya para que no sea tan cansado, pueden irse a respirar un poco antes de su siguiente clase. Y bien, antes de terminar la sesión de hoy, ¿alguna duda de esto que vimos muy rápidamente de series y en particular series geométricas? Hay muchas operaciones aquí que a lo mejor ya di muy rápidamente en contexto de que lo vieron ya en los videos pasados, ¿no? Igual si alguna de las cosas que mencione
queda por ahí medio no tan clara, igual me dicen y lo repetimos, ¿no? Pero bueno, el concepto como tal no es tan difícil pensando en que tenemos todos los contextos antecedentes que nos están apoyando, ¿no? El concepto del límite, por ejemplo, no lo vimos en nada formal, pero bueno, venimos pensando que eso ya, el formalismo lo revisamos, ¿no? En otros cursos, a lo mejor, como les decía, cursos de cálculo, pues sí, revisan los límites para funciones, revisan todos los límites, todas las operaciones, todas las, ¿cómo se llaman? Pues todas las propiedades que tienen, sí, que los límites desde la suma de dos sucesiones o dos de series, los límites que se pueden multiplicar, se pueden sumar, ese tipo de cosas, pero bueno, ese formalismo ya no lo estamos revisando para no hacerlo tan redundante y que no sea tan pesado para ustedes, ¿no? En principio ya eso lo manejan y entonces hay algunas cosas que a lo mejor no he visto tan a fondo, pero si a alguien le queda alguna duda de algo, pues me lo pregunta y lo podemos volver a revisar. Pero bueno, si no tienen dudas, por lo menos de momento de lo que vimos y más o menos quedó esta parte de series geométricas, nos vemos el próximo lunes para terminar el tema y empezar ahora sí a ver un poquito de otro tipo de sumas. Ok, profe. Sale. Bueno, entonces, Sí, profe. sale. Si no tienen dudas, nos vemos el lunes, buen fin de semana y pues ya, son libres el día de hoy. Gracias, profe, igualmente. Gracias, profe. Gracias, Igualmente, profe. que Hasta estén luego. bien. Nos vemos.